Consejo para la magistratura, o para la judicatura, o para el partido judicial. Un consejo, y es que no se lo van a llevar de arriba, quiero que lo sepan. Tarde o temprano la democracia argentina va a terminar ajustando cuentas con aquellos que la dinamitan desde adentro, porque de eso se trata. Lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos años, no ha sido más que la dinamitación, si se quiere, del Estado de Derecho en manos de aquellos que son los que tienen que velar por el Estado de Derecho. No hay justificación, no hay nada que los pueda defender. Yo les puedo hablar de Lorenzetti, les puedo hablar de Rosati, les puedo hablar de Maqueda, pero la verdad es que la gente habla por sus actos. Si vos tenés que ir a hacer un juicio laboral y tarda 8 años, tenés que hacer un juicio previsional y tarda 18 años, tenés que hacer un juicio de divorcio que debería ser expeditivo y tarda muchísimo más, una división de bienes, etcétera. Si el funcionamiento de la justicia ha sido y es para todos tan evidentemente malo, bueno, los responsables son unos y son otros. Y esos que son responsables son los que no han hecho nada para deteriorar nada más y nada menos que la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se han ocupado y preocupado por atender los asuntos de Mauricio Macri, por atender los asuntos de las grandes empresas a las que sirven, porque son integrantes de los bufetes que esas empresas tienen contratadas, y se han ocupado nada o poco de la gente. ¿Qué poco? Nada. Nada de los derechos de la gente. El Estado de Derecho es un blef en boca de Rosati, en boca de Maqueda, en boca de estos supremos que no son otra cosa que unos camanduleros. Porque la verdad es que la Argentina necesita justicia, la Argentina tiene sed de justicia, y los que deben proveerla no lo hacen, y no lo hacen porque esa justicia, si la hicieran de verdad, pone en riesgo los privilegios y los negocios de sus mandantes. Esta es la única realidad que hay en relación a la Corte Suprema. Y es una Corte, como bien decía Vanessa Sibley, que responde ideológicamente en la Argentina a la oposición. Esta es la Corte de Juntos por el Cambio, es la Corte de Mauricio Macri, es la Corte del lawfare, es la Corte también de la impunidad. Muchos hablan de la inseguridad y se fijan en aquellos que son de la cuestión política, pero hay pocos que se animan a ir o a definir o a señalar o a apuntar que también en ese punto es el Poder Judicial el que tiene que dar respuesta y no lo da. Ustedes saben, yo no les tengo que decir, vayan a los juzgados, vayan a los tribunales, a esos pasillos todos descascarados, con esos tubos fluorescentes que no funcionan, que están rotos, con computadora Commodore 64. Ese es el Poder Judicial en la Argentina. ¿Y saben quién administra los recursos del Poder Judicial? El Poder Judicial. Y no solamente hicieron un desastre con la Suprema Corte, que no es de los supremos, la Suprema Corte es del sistema, es decir, de la sociedad, sino que ahora también van por el Consejo de la Magistratura. Y sin embargo, frente a esta verdadera tropelía, ¿de quién se habla? ¿De quién se habla? De Cristina Kirchner. Es insólito, cada vez más insólito. Se le dice maléfica a Cristina Kirchner en los canales de televisión, abiertamente. Hay que soportar y tolerar. Ya a esta altura uno no sabe si lo que buscan es aturdirnos, aburrirnos, porque creo que ya pasamos la indignación. Aquellos y aquellas que no concebimos que esta Corte sea respetable, sinceramente. Aquellos y aquellas que no concebimos que la narrativa permanente de los medios de comunicación sea tratar de delincuentes al 40 o al 50% de esta sociedad, a la opción política que elige la mitad del país. Y somos millones de personas. Ya a esta altura no sabemos indignarnos, ¿o qué? ¿O reírnos? Es una situación en la que pareciera que hay dos galaxias que no se comunican, ¿no? Y hay una que es la galaxia del poder, donde cualquiera se sienta en cualquier lado, en cualquier set televisivo, en cualquier radio y dice barbaridades de la vicepresidenta de la Nación, del presidente de la Nación.
de los representantes de la mitad del pueblo, mínimamente, de la mitad del pueblo en el Congreso de la Nación, de sus perspectivas, de su ideología, de su forma de ver y entender el mundo, y eso sería lo naturalizado. Eso está bien. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner toma una decisión para tratar de que el daño que produjo Rosati, ¿sí?, sea menor, sea más leve, resienta menos el poder popular, y eso es un escándalo nuclear. Y le dicen a Cristina, hija de Putin, le dicen a Cristina, la reina está desnuda, la reina de Tolosa, maléfica. ¿En qué cabeza cabe este país? ¿Cuál es el diálogo político? ¿Cuál es la conversación política que tiene hoy la Argentina? Los que profieren las agresiones, los insultos y los ataques se pasean por allí declarándose víctimas. ¿De qué? ¿De qué son víctimas ustedes? Ustedes son los victimarios. Ustedes son los que defienden a delincuentes, son los que defienden a evasores, son los que defienden a codiciosos, que se les dice que se le va a cobrar un tributo a la renta inesperada, y salen despavoridos, como si estuviésemos hablando de cuestiones más serias. Estamos hablando de plata. Y estamos hablando de cobrar un impuesto en plata a los que tienen muchísima plata. Y sin embargo, pareciera que están hablando de una religión, o de cuestiones vinculadas a lo sagrado. No, señores. La verdad que atravesamos en la Argentina un periodo oscuro, oscurísimo. Y alguien tiene que iluminar este momento. Tiene que aparecer alguna acción o figura o persona que nos permita iluminar este momento. Yo propongo en este debate que tenemos con la sociedad democrática, vamos a decirlo así, la sociedad democrática, con esta corte de cartón, hay que definir un tablero donde esto se resuelva. Y ya que las instituciones están vaciadas, porque eso es lo que han hecho con la Corte, eso es lo que están haciendo con el Consejo de la Magistratura, es lo que han hecho con el Parlamento. El Parlamento hoy está paralizado, no pueden armar ni las comisiones, porque ustedes saben, Luis Juez ya lo dijo, son obstruccionistas, su única política es impedir que este gobierno gobierne. Y este gobierno es un gobierno democrático, no es un gobierno de facto, no es un gobierno totalitario, no, este es un gobierno democrático, este gobierno expresa una voluntad, es la voluntad de la mayoría del pueblo en un momento determinado, pero expresa una voluntad. No puede ser que en nombre de la República y otros asuntos, muchas veces abstractos, lo único que se intente es perjudicar, no al gobierno, a la sociedad. La sociedad hoy tiene un gobierno que gobierna sin presupuesto. No hay presupuesto porque, entre otras cosas, la oposición no le permitió tener un presupuesto al gobierno. Hoy no funciona el Parlamento, o funciona defectuosamente porque esta oposición no le permite constituir ni siquiera las comisiones. Y guay, en eso Cristina toma una decisión que no hace otra cosa que, en un punto, discúlpenme, blanquear también las diferencias que puede haber, o los distintos subgrupos que hay al interior del frente de todo. Por eso es un frente. Y creo que la lógica es que decante en un interbloque, en algún momento, donde se expresen, porque no es lo mismo Massa, no son lo mismo los gobernadores, y no es lo mismo Cristina, y no es lo mismo la Cámpora que Alberto Fernández. Pero la verdad están todos subidos al mismo bote, se llama Frente de Todos. Y es lo mejor que le puede pasar hoy a la sociedad, que haya un espacio político que pueda concitar la adhesión mayoritaria, o la adhesión de una gran parte de la sociedad, y que le ponga un rumbo de trabajo, producción y buenos salarios a este país. Eso es lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Si eso se rompe, quedamos en manos de Milei, de Luis Juez, de Viviana Canosa y de Rosati. Digo, agárrense. Elisa Carrió, frente al estado de locura y beligerancia que propone esta gente, escuchen bien esto, Elisa Carrió, frente al estado de locura y beligerancia que proponen esta gente, es una estadista. Es una estadista. Estamos en manos de gente que no tiene mucha idea de hacia dónde quiere ir, pero sí quiere romper todo.
y ese todo nos incluye. Entonces tenemos que hacer algo para protegernos. Yo propongo un plebiscito. La figura del plebiscito, acá todos dicen que es bien los uruguayos, cómo plebiscitan todo, cómo plebiscitan esto, aquello, lo otro. Yo no sé si es la mejor idea, pero por lo menos es una idea. Propongamos un plebiscito si hay que modificar o no la Corte. Propongamos en un plebiscito si el presidente de la Corte tiene que ser a su vez el presidente del Consejo de la Magistratura o no. Propongamos en un plebiscito que la gente discuta si este Poder Judicial es el Poder Judicial que quiere o quiere otro. Hay que darle espesor político a esa demanda ciudadana que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Es deficiente el servicio de justicia que presta este Poder Judicial en manos de estos personajes y con esta arquitectura institucional. Tiene que haber otra. ¿Y cómo se cree uno que se reforma, por ejemplo, la Constitución? Bueno, se generan consensos, se van generando foros de debate, discutamos, conversamos sobre estas cosas. Lo que no podemos seguir es en medio de esta conversación envenenada que propone solamente un sector, que es el sector menos democrático de la sociedad. Y lo digo con todas las letras, porque son el espacio político que propició la persecución ideológica de sus adversarios políticos convertidos en enemigos del Estado. Por lo tanto, no vengan a dar consejo de nada, ni vengan a erigirse como símbolos de ningún orden democrático. Ustedes son un peligro para la democracia. Lo mejor que puede suceder es que la democracia los contenga y haga que cada tanto se presenten elecciones. Pero la verdad es que si ustedes toman el mando de las instituciones, la Argentina está en peligro constante, porque nos endeudan, porque a través del endeudamiento genera una enorme fuga de divisas que empobrece el país, porque cierran empresas, porque cierran comercios, porque no les preocupa nada que la gente se quede sin trabajo, porque no les preocupa nada que la gente se quede sin salud o que los jubilados ganen una penuria. No les importa. Lo único que les importa es joder a los que quieren gobernar y quieren hacerlo bien. Es lo único que tienen en la cabeza. Y es una desgracia, pero es la desgracia con la que convivimos. ¿Saben qué? Me encantaría, ya no en un trámite de esos que pueden maniatar, ¿no? Como sucede a través de muchas veces esos debates amañados que hacen Argentina Debate, el Clarín, la Embajada de los Estados Unidos, no, hagamos un plebiscito democrático y popular y que la gente defina si esta es la Corte que quiere, si este es el Poder Judicial que quiere, si son estos jueces los que tienen que estar o tienen que ser otros, si tiene que cambiar también la modalidad de elección. Hagamos un plebiscito, porque la Argentina desgraciadamente no va a cambiar en tanto y en cuanto todo el sistema judicial sea el bufet de abogados de las corporaciones que atentan y vacían la democracia, que el año que viene cumple 40 años, y no se merece tener en lugares tan importantes a grupos o sectores o espacios ideológicos que cuando han tenido el poder lo único que hicieron fue perseguir a los opositores, acallar las voces disidentes, destruir el aparato productivo, entregar la soberanía. Sí, todo eso hicieron. No me miren a mí. Yo simplemente cuento lo que pasó.